Buenas y que Dios les bendiga. Hoy vamos a hablar de temas que siempre toco, pero realmente me han dicho, bueno, ¿esto qué significa? Entonces vamos a hablar de la latría, la dulía, la hiperdulía y la protodulía. Miren, el monoteísmo es la creencia en un solo Dios. No existen otros dioses, no existen otras religiones, no existe nada fuera de la creencia personal. Eso es monoteísmo. La monolatría es la adoración de un único Dios que nosotros creemos vivo y verdadero, sin desacreditar o desconocer las formas de búsqueda de Dios de otras religiones en sus corrientes filosóficas. Recuerden que siempre les digo, las religiones no son más que corrientes filosóficas para el hombre entender de dónde proviene y hacia dónde va. De ahí el término religión, que viene a religar, ¿verdad? Mezclar al hombre, encontrarlo con quien él cree es su creador. Juan siempre ha dicho que a Dios nadie lo ha visto, solo el Hijo y a quien el Hijo ha querido revelarlo. Entonces ninguna religión ha visto a su Dios, ninguna. Entonces han tenido la necesidad de buscar ese encuentro con su creador. Y nace la monolatría, que esta iglesia ha tenido que aceptar, basado en las evidencias en las corrientes filosóficas. Todos que buscamos, todas las religiones del mundo son filosofía, son corrientes filosóficas de pensamiento. ¿Qué busca entonces la monolatría? ¿Qué es la monolatría? Bueno, la monolatría es la adoración de un solo Dios vivo y verdadero, pero que no desconoce otras vertientes de pensamiento, corrientes filosóficas de un encuentro con Dios. Latría significa reverencia y adoración. Ahora, en la religión católica, como en todas las religiones, casi todas, ustedes ven que hay muchos dioses. Bueno, se adoran muchos dioses. No, error. Hay monolatría. Hay un Dios que es el creador de todo, incluso de los otros dioses. Podríamos decir entonces que ahí estaría Zeus. Los griegos no eran panteístas, no. Los griegos eran un tipo de monolatría. ¿Por qué? Porque conocían que había un creador de todo. Zeus, el Dios supremo, que había creado a otros dioses que es para que se encargaran del hombre. El contacto de Dios nunca es directo con el hombre. Incluso en la Biblia, en el Antiguo Testamento, Dios habla con Moisés y dice que habla con él cara a cara. Y esto siempre ha tenido un poco de escepticismo, porque si lo vio cara a cara, ¿cómo era Dios? Y nunca lo dijo. Nunca dijo, es un señor así o así. Dios tampoco tiene un contacto directo con el hombre cuando envía a Jesucristo, envía a su Hijo, no viene Él. O sea, Dios no ha venido nunca a la tierra, por eso no lo conocemos y por eso solo nos llamamos cristianos, porque Cristo nos enseñó quién es el Padre, cómo actúa. Pero a Dios nadie lo ha visto, lo dice Juan en su primer capítulo, a Dios nadie lo ha visto, solo el Hijo y a quien el Hijo ha querido revelarlo. Y realmente el Antiguo Testamento nos dice que existe Dios, pero el Evangelio, y el Evangelio no en los Hechos de los Apóstoles, no. El Evangelio, lo que Cristo dijo de su boca, o por lo menos lo que se escribió y se entendió que dijo de su boca, porque debió haber dicho muchas cosas más. Porque si leemos todas las parábolas de Cristo, decimos en 3 años, debió haber enseñado mucho más que lo que está en los Evangelios. Pero si a eso vamos, debemos entender primeramente que el Antiguo Testamento nos dice que hay una existencia de un Dios. Ahora, quien explica a Dios es el Evangelio. Entonces, nuestra religión, el catolicismo, el cristianismo, cree en un solo Dios. No. El catolicismo nunca ha creído en un solo Dios, porque si cree en un solo Dios, pues no estuviesen los santos. Y ahí viene la latría, la dulía, la hiperdulía y la protodulía. Vamos a entenderlo. La latría es adoración. ¿A quién adoramos? A Dios. A un único Dios creador del universo. En la creación no intervino más ningún Dios, en ninguna religión. Ni en las politeístas, ni panteístas, ni monoteístas. O sea, realmente no hay un Dios que intervenga en la creación. Otros dioses que intervengan en la creación. Solo participa uno.
Y a esos le llamamos latría, adoración. Y esta solo es a Dios. Cuando se adora a algo o a alguien, adorar, entiéndase el término adorar, reverenciar. Cuando se adora, se reverencia a alguien a la misma paridad de Dios, eso es lo que se llama idolatría. Por ende, la Iglesia Católica entiende, tanto la romana, tanto los patriarcas de Oriente, como nosotros, como las anglicanas, todas, que estamos en comunión. Una comunión es un reconocimiento, que no quiere decir amistad, no significa una cosa, no va aliada a la otra. Pues entendemos que esa adoración solo se debe a Dios. Entendemos que solo se adora a Dios porque solo hay un Dios creador del hombre. En la creación del hombre solo participó uno, por tanto solo es uno, el que es Padre, y a ese es el que se le debe. No tenemos varios padres en la vida. Podemos ver a los abuelos, a los tíos, incluso a los padrastros como si fuesen padres, pero no son nuestros creadores. Nos creó nuestro papá y nuestra mamá. Ahí intervienen dos. Y la latría es eso, adoración al Dios creador. Luego viene la dulía, que es un culto que se tributa a los ángeles y a los santos. Dulía significa culto. Ese culto se tributa a los ángeles y a los santos. Entonces el término hiperdulía, que significa hiper, por encima de la dulía, por encima del culto a los ángeles y los santos, está el culto a la Santísima Virgen María como suprema intercesora entre el hombre y Jesucristo, no entre el hombre y ese Dios creador abrámico del Antiguo Testamento, porque la relación de Dios con el hombre es directa, no indirecta. Y esta creación tiene una forma que en el Génesis es directa. Dios se comunica directamente con el hombre, luego nos echan del paraíso y se pone a María como intercesora. Pero realmente Cristo nos enseña que no hay intercesores. Por eso es que no tenemos una adoración a la Virgen María, sino una veneración, un culto, porque realmente nosotros no somos creados por María. María es madre espiritual, pero no es creadora. Cristo es Dios, porque comparte la naturaleza del Padre. Entonces María puede ser intercesora entre el hombre y Cristo, que es Dios. Pero ahí cambiamos ya del rito abrámico del Antiguo Testamento a los evangelios. Por eso muchas personas no les rezan a Dios, y esto está mal. Récenle directamente a Dios, que es tu creador. Ahora, por los méritos de la Virgen María, por haber concebido el Verbo en su vientre, le decimos que tiene una hiperdulía. Después de la Santísima Trinidad, después del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el culto es a María. No la adoración, sino el culto. Después del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la adoración que le damos a esta Trinidad queda ahí. Vienen entonces los cultos y las veneraciones, las admiraciones, que son las admiraciones o devociones marianas a María como Madre Espiritual del hombre. Después de la Santísima Trinidad, le sigue la Virgen María, con una hiperdulía. Luego vendría la protodulía, que es el culto que se le da a San José como padre adoptivo de Jesús. Esto siempre ha estado muy, vamos a decir, en una tesitura un poco que ha llevado a conflictos con varias iglesias. Dicen que San José realmente no pinta nada, porque no es padre putativo de Cristo, no es padre verdadero, es padre putativo. De ahí la palabra, porque a los José le dicen Pepe, el nombre de José le dicen Pepe, que significa padre putativo. O sea, P. Siempre se escribía San José P. Pepe, padre putativo. Después se escribió la P y otra P para decir padre, que significa, el papa significa padre. Ahora, esta protodulía, no podemos decir que José es padre adoptivo del hombre, como lo viene a ser María,
en la maternidad. ¿Por qué? Porque Cristo lo primero que dijo es: a nadie digan Padre. Solo hay un Padre, y es el que está en los cielos. Por tanto, Cristo no es Padre tampoco, porque en el Evangelio bien lo dice. No le digan Padre a nadie, porque Padre solo hay uno. Y ahí viene la monolatría, pero no dice Padre solo hay uno verdadero y no existe otra corriente de pensamiento. Eso Cristo nunca lo habló. La idolatría de la que Cristo hablaba era la idolatría del dinero, cuando le rendimos admiración, honores, adoraciones al dinero. Y hay personas que realmente lo hacen cuando no viven el Evangelio. Entonces, latría, adoración solo a Dios en la figura de la Santísima Trinidad. Hiperdulía, María. Dulía, los ángeles y los santos. Y la protodulía, que siempre se pone en duda, es a San José como padre adoptivo de Jesús. Culto. El culto es una veneración, es una admiración, respeto, es un trato de honor. Pero culto no es adoración, sino reverencia. Esto es lo primero que tenemos que entender. La veneración es un respeto en sumísimo grado de dar culto a María, a los santos o a las cosas que están consagradas a Dios. Entonces, el catolicismo solo adora a Dios. Ahora, las imágenes de María y la de los santos se les venera. No se adora a las imágenes de Dios, nuestra Madre María, ni de los santos se adora y se venera, no las figuras, sino a quien representan. Que sabéis distinguir siempre entre adorar y venerar. Eso ha sido siempre, eso está en el canon, incluso que compartimos con las demás iglesias. De esta forma debemos conocer lo que es adorar y venerar. Adoración es la latría y solo se adora a Dios en la figura de la Santísima Trinidad, y luego vienen los demás cultos o veneraciones. Adoración solo a uno. Veneración máxima a la Virgen María. Luego la protodulía a San José. Como bien les digo, es dudosa esta terminología que se le ha dado. Y luego la dulía, que es a los ángeles y a los santos. Dicho esto, ya he despejado un tema que para ustedes era interesante, importante, y que Dios les bendiga hasta un próximo encuentro.